Bueno, ayer el senador Rafael Calderón del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de Azua dijo que si Danilo Medina quiere volver a postularse a presidente, se cambia la Constitución. Que eso, que no hay problema. Que depende de él. Si él dice que sí. Que si él dice que sí, entonces sí. Fíjense bien, Rafael Calderón está repitiendo la misma barbaridad que hicieron 26 senadores cuando en su último periodo de gobierno el presidente Leonel Fernández, Félix Bautista le buscó 2 millones de firmas, ¿fueron? 2 millones, sí. Y pretendía repostularse a pesar de que la Constitución vigente se lo prohibía y la anterior también, porque se trató de alegar que la vigente en ese momento no le correspondía porque cuando a él lo eligieron esa no estaba vigente, pero resulta que la anterior tampoco, porque la anterior era la de 2 periodos y no más, y él estaba en su segundo periodo. Y la que él aprobó fue quitar el nunca jamás y entonces ir una vez y no podía haber reelección consecutiva. Es decir, que él estaba preso por las 2 constituciones, por eso querían reformarla. Y recordemos el acto antilegislativo que cometieron los legisladores. 26 senadores fueron y le llevaron una carta al Palacio Nacional, se la leyeron y la dieron a conocer, la publicaron. En esa carta, esos legisladores, esos senadores, le dijeron que en este país se iba a hacer lo que él dijera. Es decir, tenemos una discusión, hay 2 constituciones que se lo prohíben. Ahora, si usted quiere, nos llevamos de encuentro a las 2 constituciones. Aquí se va a hacer lo que diga usted, no lo que diga la ley, no lo que diga la Constitución. Entonces, ¿para qué eran legisladores? Debieron firmar una carta de renuncia. En los hechos renunciaron a la función legislativa, aunque siguieran como senadores cobrando un sueldo y cobrando el cofrecito, ¿no? Y aprobando proyectos de Odebrecht y de muchísimas otras cosas. Pero en los hechos renunciaron a su función legislativa cuando dijeron que la Constitución que ellos mismos habían aprobado no valía 2 centavos, que por encima estaba la ambición del presidente de seguirlo siendo. Bueno, eso es lo que está diciendo actualmente Rafael Calderón. Sin embargo, me parece que se le debería tomar la palabra. Como él dice que si el presidente se quiere repostular, pues hacemos la Constitución otra vez, entonces, con más facilidad, debería aprobarse una nueva Constitución para establecer la independencia del Ministerio Público y la independencia de todos los miembros de la Judicatura, para que comencemos con un primer paso hacia el saneamiento de nuestro lodazal de justicia. Porque el lodazal grande es en la justicia donde está, porque ese es el que garantiza que los otros lodazales hiedan. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le parece a este patriota si hoy propone que reformen la Constitución no para tocar la reelección, sino para establecer la justicia independiente? Eso es lo que está reclamando la gente. Fíjense cómo para las ambiciones personales, grupales, para los negocios que se hacen desde el poder, la Constitución se puede cambiar sin ningún problema, en 5 minutos. Y para los intereses fundamentales de la sociedad, entonces no se puede. Sí, lo que pasa, Uchi, y nosotros lo hemos planteado en distintos escenarios, en diversas oportunidades, es que nosotros tenemos una clase política que difícilmente haga una reforma constitucional
a conveniencia de los mejores intereses del país y de lo que convendría a la democracia dominicana. La última, bueno, tuvimos la reforma que se hizo en la Constitución del año 2015, que fue la última, con un solo propósito, que fue incorporar el tema, como decías, de la reelección, de la posibilidad de la repostulación de Danilo Medina. Anteriormente, en el año 2010, habíamos tenido, si se quiere, una de las reformas constitucionales más amplias que se habían hecho en el país, de las cerca de 40 reformas constitucionales realizadas a lo largo de la historia republicana, ¿no? Pero en esencia, a pesar de que fue una reforma bastante amplia, recordemos que el propósito de esa reforma del año 2010 fue, como señalabas, el eliminar el nunca jamás por un lado y dar más poder y más concentración del poder al presidente de la República, sobre todo en la decisión sobre las altas cortes del país, porque aunque en esa Constitución se eliminó el famoso artículo 55, recuerda que concentraba mucho poder en el presidente de la República. ¿Le dio más? Claro, porque ese artículo lo que hizo fue que se distribuyó a lo largo de toda la Constitución del año 2010 y sobre todo en algunos aspectos específicos. Entonces, por eso uno dice, una reforma profunda, real de la Constitución está estrechamente vinculada a cuál es el mecanismo mediante el cual se realiza una reforma constitucional. Y tú recuerdas que en el debate del año 2010, muchos sectores planteábamos el que la reforma constitucional se hiciera vía una constituyente, es decir, que se escogieran legisladores especializados para el tema del debate constitucional, que tengan como centro, más que defender, o como propósito o prioridad, más que defender intereses particulares o grupales, que sea el que tengamos una constitución donde se den avances en la dirección que tú señalas de una real independencia de los poderes en el país y de una garantía de respeto de los derechos fundamentales de los dominicanos y las dominicanas. Ahora bien, con este debate, el tema que introduce el senador Calderón es un debate que esta semana algunos han estado planteando, el tema de la reunión del presidente Danilo Medina con varios de los partidos pequeños, algunos dirían partidos negocios, ¿no?, que participan del Estado y del bloque progresista y otras acciones que ha habido durante las últimas semanas. Todo esto está planteando, desde mi punto de vista, que parece que el tema de elecciones del año 2020, definición de candidatura, madruga y comienza ya a ser parte del debate político y va a estar presente en el debate político a 3 años de las elecciones del 2020, lo que se está dando al interior ahora mismo del Partido de la Liberación Dominicana con estos últimos aspectos del debate que te señalaba, o lo que se está dando en el Partido Revolucionario Moderno con las candidaturas que han salido públicamente ya de Luis Abinader e Hipólito Mejía. Pues todo esto indica que vamos a madrugar en términos de la campaña electoral y del debate sobre candidaturas para las elecciones del 2020. Campaña a la que hay que ponerle límite. Ya veremos si de verdad se lo van a poner. Ahora, esa temprana disputa en el PLD, hay que verla también como una consecuencia de todo este escándalo de corrupción, porque aunque el gobierno que más contratos concertó con la Odebrecht fue el de Leonel Fernández, aunque los pocos del actual gobierno son por mucho más dinero, pero ellos han entendido que los vientos les favorecen esta vez por el hecho de que está bajo cuestionamiento el gobierno de Danilo Medina, y vaya que sí lo está. Pero ellos son objeto de los mismos cuestionamientos también. Ahora, justamente en esa reunión
con los dirigentes de los partidos aliados, excepto el PRD, yo creo que no estaba nadie del PRD no, ahí. del PRD no. Cosas raras, ¿verdad? Pero, Sí. pero bueno. Me dice que hubo una reunión antes con el presidente del PRD. Ah, bueno. Entonces, el caso es que mucha gente está haciendo interpretaciones acerca de la compañía que llevó el presidente. No lo acompañaba José Ramón Peralta, no lo acompañaba Gustavo Montalvo. Claro, que son los funcionarios en Palacio, Sí. que de manera más activa. Tampoco lo acompañaba Reinaldo Pared, que es el secretario general del partido. Lo acompañaban el ministro de Educación, Andrés Navarro, y el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Y hay quienes ya están interpretando que el presidente puede alimentar una carrera entre esos dos para que el que más lejos llegue sea el postulado y apoyado por la tendencia de Danilo dentro del PLD para enfrentar a Leonel Fernández. Sí. Ellos sabrán con qué cuentan, porque la verdad es que Leonel Fernández es el otro líder del partido. El presidente Medina se ha apoderado del liderazgo principal porque en realidad no son verdaderos líderes. Aquí el líder es el que firma decretos, el que autoriza contratos, el que da negocios. Ese es el líder. La fidelidad, la lealtad, como dijo una vez José Israel Cuello de manera genial, que dijo de un personaje que estuvo en todos los gobiernos de Balaguer y luego estaba en el del PRD, dijo que fulano de tal es leal al palacio. Bueno, en el partido hay muchos que son leales al palacio, al que esté ahí, al que firma los decretos. Entonces, sin embargo, el expresidente Leonel Fernández sigue siendo un líder de importancia y no hay duda de que sería difícil que alguien que no sea Danilo Medina lo derrote, ¿verdad? Sobre todo que Leonel Fernández, que es muy inteligente, está usando una estrategia que la gente cree que es una propaganda hacia los externos y es una propaganda hacia los internos. Sí, cuando él propone un plan de gobierno, que es raro, un hombre tan conceptual que lo que dice es de obras públicas que se van a hacer, y ya hemos visto qué es lo que pasa con las obras públicas aquí, ¿verdad? Ajá. Que tiene un plan hasta el 2044. 44. Ok. Entonces, eso es un mensaje. 200 años de la Eso es un mensaje subliminal a los PLDistas. Está diciendo el que garantiza que no quedemos guisando soy yo. Y yo le garantizo que van a estar guisando en el gobierno hasta el 44. Sí. Es una propaganda. Sí. ¿Verdad? Pero lo cierto es que esta situación que ha afectado profundamente la imagen del gobierno, bueno, ese grupo, como es natural, la quiere aprovechar y eso exacerba las diferencias, las divisiones. Ustedes dirán, sí, pero se pusieron de acuerdo en para cambiar al presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a ver, a quienes van a elegir en diciembre, a los miembros del Tribunal Constitucional, y de hecho, si Leonel quisiera repetir o meter a más de sus gentes, los 3 votos seguros con que cuenta el presidente Medina, que Leonel cuenta con 3, posiblemente esté calculando que los 2 legisladores de la oposición que forman parte del Consejo se podrían formar potencialmente una alianza para hacer mejores nombramientos y no aceptar políticos puestos por Leonel Fernández. Naturalmente,
Él no podría negociar sobre la base de que yo voy a poner los míos. Leonel quiere poner los suyos y yo los míos. No, tendría que ceder, tendría que decir, bueno, pues vamos a buscar gente independiente. Eso pudiera ser. Pero lo cierto es que esta perla de Calderón, de que si el presidente quiere se vuelve a cambiar la Constitución, habla de una manera deplorable del concepto que tiene un legislador sobre la función legislativa y sobre el valor de la Constitución. Entonces él dice que las circunstancias históricas, que la coyuntura histórica, son dos expresiones que él usó, van a determinar qué decisión tomar. Bueno, pues la coyuntura histórica de este momento la marca una sociedad que reclama el fin de la corrupción y el fin de la impunidad y que por tanto reclama justicia independiente. Anímese, senador, proponga en la Cámara Alta una reforma constitucional que solo toque, limitada, para solo tocar el establecimiento de la justicia independiente, declarando que todos los fiscales y todos los jueces tienen que ser de carrera, que no se puede meter ningún militante político. Y para elegir de inmediato y así sustituir a todos los cuadros políticos que tiene el partido para garantizar la impunidad en la justicia. Anímese, eso sí que sería un gran servicio a la patria. Si se quiere hablar de reforma constitucional, ¿verdad? Sí. Mira, Uchi, por otro lado, el periódico hoy, su principal titular fue una declaración, una nota de prensa que envió la Fundación Institucionalidad y Justicia el día de ayer, evaluando la ley de declaración jurada de patrimonio, la 311-14, a sus 3 años de implementación. Y bueno, y concluye la Fundación Institucionalidad y Justicia que su implementación ha sido ineficaz e insuficiente para combatir la corrupción y que más bien la ley 311-14 lo que ha hecho es ayudar, contribuir con esta situación de impunidad frente a los casos de corrupción. Recordemos que una legislación de esta naturaleza en cualquier estado es vital para el control y la fiscalización de los funcionarios y sobre todo de cómo estos manejan el presupuesto, manejan los recursos del Estado. Porque esta legislación lo que permite es ver el patrimonio con el que ingresan estos funcionarios y cómo ese patrimonio se va comportando a lo largo de que asuma, de que tenga los compromisos en el Estado. La propia Constitución de la República Dominicana habla del tema de enriquecimiento ilícito y cómo este tiene que ser investigado, tiene que ser perseguido y es al propio funcionario al que le corresponde rendir cuenta de su crecimiento del patrimonio sin que necesariamente medie una denuncia o una acusación contra estos funcionarios. Viendo las declaraciones de Finjo, ellos, quizás una crítica es que se centran mucho en el tema de carácter legal, es decir, en los déficits y en los fallos que la legislación tiene y que tiene el reglamento de aplicación de la ley. Y bueno, y habla del tema de la falta de coordinación entre distintas instituciones. Cuando el problema serio, no solo de esta legislación, sino de otras legislaciones que existen en el país en materia de transparencia o en otras áreas en términos generales, no son necesariamente las leyes que pueden ser deficientes, sino las instituciones encargadas de aplicar esas leyes, de hacer cumplir esas leyes, como en el caso específico de la Declaración Jurada de Patrimonio, el rol y la función de la Cámara de Cuentas en esto, ¿no? Entonces esto es vital, es esencial, porque si esto no cambia, pues por más leyes que se tengan y leyes buenas que se pudieran tener, no va a funcionar lo que se espera que funcione. No es porque a la ley le falte algo, es porque la voluntad tiene mucho más fuerza que la ley.
desgraciadamente, en nuestra sociedad. Porque sencillamente los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se han ocupado de hacer legislaciones para la transparencia, como para que quede en los documentos que ellos fueron muy honrados, y para no cumplirlos ni un solo minuto en los años que tienen gobernando. Aquí se han hecho, bueno, aquí se han establecido mecanismos, por ejemplo, como la oficina de ética, la dirección de ética. Dígame usted. Integridad gubernamental. Sí, y fíjense cómo toda esa ética, cómo la Odebrecht le ha robado tanto dinero al Estado dominicano con la confabulación de los que están dispuestos a recibir dinero para ayudar a depredar al Estado, y que cada vez se ve más difícil que haya una sanción judicial porque les han preparado un expediente a pedir de boca. Entonces, realmente estoy de acuerdo contigo en el sentido de que criticar que a la ley le falta esto y le falta... A la ley le puede faltar cualquier detallito, no es ahí donde está el problema. Es simplemente que hacen la ley para burlarse de ella. Entonces el problema no está en la ley, sino en los funcionarios que van a lucrarse al Estado con actos de corrupción. Y por eso la ley de declaración jurada de patrimonio vale lo que vale un maní sin tostar siquiera. Eso es lo que sucede. Eso es todo. Entonces decir que este defectico allí, que a la ley le falta, no le falta nada. Aquí hay leyes para todo. Sí, por leyes. Lo que falta es seriedad. Lo que falta es voluntad de que las cosas se hagan bien. Porque si quisieran, se hicieran. Ustedes no recuerdan que el presidente Danilo Medina, cuando comenzó su primera gestión, hizo un reglamento interno de ética para todos los funcionarios públicos. Sí. ¿Y? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno. Miren, finalmente, hay noticias que a veces pasan desapercibidas, quizás muchos medios no le dan toda la importancia, pero que revelan el estado en que está esta sociedad. En el periódico Listín Diario se publica hoy, es el único medio donde lo he visto hoy, una información sobre un boxeador que murió en una pelea aquí, en la Romana. Déjame ver el nombre de ese boxeador, que debe estar por aquí. Un muchacho, creo que apellido León. El caso es, aquí está, Heisy Lorenzo. Heisy Lorenzo. Oigan esto. Ese boxeador también se busca la vida como motoconchista. Y conchando en su motor, un automóvil lo batió y sufrió contusiones. Ya ustedes se imaginarán, un carro le da un motor. Él cayó en el pavimento y todo eso. Pues días después de eso, fue a una pelea. Le dieron todos los golpes. Señores, y 3 días después fue a otra pelea y murió en el ring. ¿Puede ser eso una sorpresa? Eso revela muchas cosas que deberían estar siendo investigadas por el Ministerio Público. Lo primero es, donde quiera que existe boxeo organizado, y se organiza a través de asociaciones, de federaciones, pero también de autoridades. Aquí hay federación de boxeo, aquí hay asociaciones de boxeo, aquí hay un ministerio de deportes.
y hay ministerio público. ¿Dónde ha visto usted que un boxeador puede pelear hoy y pelear pasado mañana otra vez? Eso no se permite en ningún sitio. Los luchadores sí pueden luchar todos los días porque es un show, ¿verdad? Sí. Ustedes no ven que salen que con un sangrero y cosas, y al otro, y nos vemos mañana en el Eugenio. Yo me acuerdo que decían así. Cuando todo partido y que nos vemos mañana en el Eugenio. Tú verás. Mañana era al día siguiente. Es decir, porque realmente las noticias sobre la lucha libre deberían salir en las páginas de espectáculos, no en las páginas deportivas. Pero el boxeo sí es un deporte real. Por ejemplo, en la lucha libre usted ve que los contendientes se golpean por turno. Primero uno está acabando al otro y ese no se defiende. De repente el otro se levanta y golpea al otro que no se defiende. Porque para hacer una actuación teatral no se pueden dar al mismo tiempo los boxeadores. Si se dan al mismo tiempo uno con otro. Sí. ¿Verdad? Realmente deberíamos pensar en ir hacia el final de ese deporte. No puede ser un deporte dos seres humanos maltratándose a golpes. Eso no puede ser. Eso tiene que terminar. ¿Cuántos han muerto en el ring? Pero oigan esto, lo peor del caso es que ese boxeador, Heidi Lorenzo, dice el promotor que organizó esa cartelera de boxeo, que fue el boxeador que le pidió que lo pusiera en la cartelera 2 días después de haber perdido y pocos días después de haber sido golpeado por un automóvil en un accidente. Que él fue que se lo pidió porque dijo que no tenía con qué comprarle los útiles escolares a su hija. Eso revela muchas cosas. ¿Cómo es posible? Lo primero es, ¿y cuánto era que le pagaban por fajarse a maltratarse con otro hombre? ¿Cuáles son las intríngulis de ese negocio? ¿Quién es que gana ahí? Cuando el que da el espectáculo tiene que pelear 2 días después de otra pelea porque no tiene con qué comprar los útiles escolares a su niña. El drama, la tragedia de ese joven que tenía que buscarse la vida en un motoconcho y en el ring y pelear 2 días después de haber sido noqueado. ¿Qué tragedia hay ahí y qué negocio hay más para arriba de eso? Aquí debería haber una investigación penal del Ministerio Público y también del Ministerio de Deportes y también de la Federación Nacional de Boxeo. Nada más por decencia deberían estar investigando todo esto. Esto no puede suceder ante los ojos de una sociedad y quedarse así. Hay que investigar ese negocio. ¿Quién es el que gana? No importa quién en el ring gane o pierda. ¿Quién es el que gana realmente? Porque ahí vimos que hay boxeadores que solamente están para perder hasta la vida, como la perdió Heidi Lorenzo. Eso no debería quedar impune. Ahí hay culpabilidades. No es posible que un hombre golpeado, bateado por un carro en la calle, después noqueado, a los 2 días esté en un ring alimentando un negocio donde es otro el que gana. Bueno,